Bueno, muy buenas noches a todos. Qué gusto podernos reunir una vez más para continuar con nuestro estudio cronológico de la Biblia. De verdad, qué gusto que usted haya sacado una noche más para continuar, para reunirnos. El objetivo siempre hemos dicho que el objetivo de hacerlo en vivo es que podamos sentir que estamos compartiendo un tiempo, más allá de que yo esté viendo un lente y ustedes estén viendo una pantalla. Sabemos que todos en este momento, los que están viendo esta transmisión, yo que estoy aquí para explicar, para darle el estudio, estamos reunidos para pasar un rato, para aprovechar el tiempo. Qué mejor provecho, qué mejor manera de aprovechar el tiempo que leyendo la Biblia, que leyendo lo que la Biblia quiere contarnos, esa historia que Dios dejó ahí para contarnos. Entonces, qué importante es que Dios se haya tomado la tarea de dejar algo por escrito y qué importante es entonces que nosotros nos tomamos el tiempo para hacerlo. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar o a retomar nuestro estudio. Recordemos que el día de ayer vimos cómo el pueblo de Israel, estos descendientes de Israel, Abraham tiene Isaac, Isaac a Jacob, Jacob tiene 12 hijos, uno de esos hijos José, el cual Dios utiliza de manera asombrosa para salvar a todo el mundo o la tierra conocida hasta ese momento de una hambruna inevitable que Dios mismo había determinado que iba a ocurrir. Y al final toda la familia de Jacob o Israel se trasladan a Egipto donde está José con todas las comodidades con las que dispone un gobernador, el cual era José en ese momento, el gobernador de todo Egipto. Vemos que Faraón lo nombró así, lo puso en ese lugar y que solamente Faraón iba a estar por encima de él. Entonces ya estando esta familia, los hijos y nietos de Israel, estando ahí en Egipto, nos dice que pasó el tiempo y José murió, al igual que lógicamente su padre, mueren todos sus hermanos y muere toda esa generación. Y se levanta un rey que no conoció a José, ni conocía todo lo que había hecho José por Egipto, eh, y se preocupa, se angustia porque estos descendientes de Israel se van multiplicando cada vez más y son tan numerosos que él llega a pensar de manera ilógica que estos descendientes de Israel en una posible guerra se le podrían voltear, lo podían traicionar y al final pelear contra ellos, cosa que no tenía ningún sentido, pero así lo creyó el rey de Egipto. Entonces decidió esclavizar a los descendientes de Israel. No solamente los esclaviza, los oprime a tal punto que él quiere que se dejen de reproducir, pero nos dice la Biblia que a medida de que, o sea, entre más los oprimían, más se reproducían los descendientes de Israel. Y es que recordemos que Dios tiene un plan maravilloso con estos descendientes de Israel. La promesa de Abraham, heredada por Isaac, luego a Jacob, que pasa a ser más adelante Israel. Y esta familia, estos descendientes, pues llevan esa promesa. Pero Faraón quiere impedir que estos descendientes se reproduzcan, al punto que, viendo que no es suficiente con esclavizarlos, determina o decide hablar con las parteras de los hebreos, de estos descendientes de Israel, para que en el momento en que asistan el parto, si es niño, lo maten, pero si es niña, la dejen vivir. Faraón estaba decidido a acabar con esta descendencia. Pero él no era, al final, él no era el mayor beneficiado de esto. Recordemos que había alguien detrás de todo este plan macabro, malévolo, que es Satanás, el mayor beneficiado de que esta descendencia deje de multiplicarse. Por ende, es el mayor perjudicado de que esta descendencia se siga multiplicando. Y es que por medio de este pueblo, por medio de esta familia enorme, iba a venir el descendiente prometido a Eva, el descendiente con el que Dios iba a castigar, a condenar a Satanás, el cual iba a acabar con Satanás. Entonces Satanás estaba decidido a interponerse en ese plan. Y tenía poder para hacerlo. Vemos que se ingenia un plan macabro
el cual lleva a cabo con Faraón. Pero Satanás no es más grande que Dios. Satanás en nada se parece a Dios. El poder de Dios es incomparable. La sabiduría de Dios es incomparable. La soberanía de Dios lo hace único. Él, por más que Satanás meta sus manos ahí, Dios siempre cumple lo que promete. Entonces vamos a ver cómo Dios comienza a desarrollar el cumplimiento de esta promesa. Los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, son esclavos en Egipto. Los están matando a los bebés. ¿Cómo podrían reproducirse? ¿Cómo podría venir este descendiente? Miremos el capítulo 2 de Éxodo. Lo invito a que usted mismo lea su Biblia, se tome el tiempo, ábrala. Si no cuenta con una física, puede descargarla en su celular, en su tablet, en cualquier dispositivo móvil. Puede descargar su Biblia y la puede leer. Miremos Éxodo capítulo 2. Dice así: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientes se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa, la hija de faraón, vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha o la niña fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó: lo saqué del agua. Entonces vemos que entre la maldad de faraón, toda la maldad detrás de este plan macabro que hay en Egipto de acabar con la descendencia de Israel, pues un niño logra salvarse, el cual su mamá se ingenió un plan para salvarlo, para cuidarlo, pero pues ni siquiera ella en sus propias fuerzas puede hacerlo, deja al niño a la deriva, pero Dios está cuidando a ese niño. Y vemos que la hija de faraón lo saca de ese canasto del agua y se lo entrega a la mamá, a la propia mamá del niño, para que lo críe. Este niño lo crían como un hebreo, pero cuando comienza a crecer, vuelve y se lo pasa a la hija de faraón, quien dice que lo adoptó como su propio hijo. O sea que es un niño que tiene principios, tiene claro de dónde viene, pero al final crece como todo un egipcio en el palacio del mismísimo faraón. Pues nos dice que muchos años después, en el versículo 11, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. ¿Qué está haciendo Moisés? Nos dice que él crece, y claro, tiene cierta autoridad, crece con poder en el mismísimo palacio de Faraón, pero él sabe de dónde viene, y él le duele su pueblo, y él se ve en las condiciones en las que está, ve las condiciones en las que está su pueblo, recuerda que Dios un día prometió liberar a su pueblo, y él seguramente pensó: ¿seré yo? Yo podría hacerlo, yo puedo, tengo poder, tengo autoridad, mi pueblo seguramente me va a reconocer como un líder, ¿sí? Vino Moisés a rescatarnos. Moisés arranca un plan de liberación con su propio pueblo. Moisés está decidido a liberar a su pueblo, ¿sí?
Miren cuánto ama a su pueblo y está decidido a darle completamente a la espalda a Egipto o al pueblo egipcio que fue el que lo crió, porque él se siente todo un hebreo, todo un israelita. Al día siguiente, en el versículo 13, dice, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés, al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Moisés comenzó su propio plan de liberar a su pueblo de la opresión de este imperio egipcio, pero al primer problemita, su propio pueblo le dio la espalda, ¿sí? No iba a ser Moisés, ¿sí? Moisés se da cuenta de que el plan definitivamente no se va a poder llevar a cabo. Es más, él comienza a temer por su propia vida porque se dieron cuenta de que Moisés había matado a un egipcio. ¿Quién se podía llegar a dar cuenta que era definitivamente mortal para Moisés? Versículo 15. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. ¿Qué terminó haciendo Moisés? Terminó huyendo, porque en un intento de ser él ese libertador, de ser él ese líder que iba a llevar a su pueblo Israel a la libertad, a quitar esa opresión que tenían de Egipto, pues termina huyendo, temiendo por su propia vida. Aún el faraón quería matarlo. Y sale corriendo, ¿sí? Sale huyendo y nos dice que sale huyendo a la tierra de Madián. Pero años más tarde, aproximadamente unos 40 años más tarde, Dios se pronuncia frente a todo esto. Y miremos el versículo 23 al 25. Capítulo 23 al versículo 25 del libro de Éxodo. Dice así: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por su ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Eso quiere decir, o a eso se refiere cuando nos dice que Dios se acordó, porque qué importante es tener bases para lo que estamos viendo, ¿no? Sabemos que Dios lo sabe todo. Entonces, ¿cómo que se acordó? ¿En algún momento se olvidó? No. ¿Sí? Lo que quiere decir cuando dice que se acordó es lo que termina diciéndonos el versículo 25. Supo que ya había llegado el momento de actuar. Cuando nos dice que Dios se acordó, quiere decir que llegó el momento de actuar, que Dios ya iba a actuar frente a la promesa que le había hecho a un día a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y con quién lo iba a hacer? ¿Con quién iba a llevar a cabo este plan de liberación? Miremos el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza o un arbusto. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Eso es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. ¿Sí? Dios llama la atención de Moisés. Moisés capta y se acerca a la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Dios le deja claro a Moisés que eso es tierra santa. Que ese monte Sinaí, donde está Moisés, y Dios se le presenta a Moisés, es una tierra santa, una tierra apartada. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la connotación o qué representa esta santidad en medio de este monte. Pero Dios le habla a Moisés. Y miren cómo se identifica a Dios
ante Moisés. Es interesante, capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Moisés tenía muy claro quién le estaba hablando. Había crecido en Egipto, rodeado de muchos dioses. El dios del agua, el dios del Nilo, el dios de la cosecha, el dios sol. Moisés había crecido rodeado de dioses, obviamente con su fe hebrea, con su confianza en Dios, pero sabía, había crecido rodeado de dioses, y cuando Dios le habla, se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés sabe muy claro, tiene muy claro quién le está hablando. Le está hablando el Dios Todopoderoso, le está hablando el Dios Santo, el Dios Soberano. Y la reacción de Moisés es acorde a esa deidad, es acorde a los atributos del Dios que le está hablando, es acorde al Dios que le está hablando, porque dice que temió, ¿sí? Que tuvo miedo, que tuvo temor, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Dios menciona el hecho de que Él le había hecho una promesa a sus antepasados de liberarlos y de darles una tierra, ¿sí? Dios dice que el momento ha llegado en el que Dios mismo va a sacar a Israel de la opresión de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los va a llevar a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de Moisés. Le dice: te he escogido a ti. Ahora ve, tú, preséntate delante de Faraón, porque yo voy a sacar a mi pueblo de Israel. ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 11. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el Faraón? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo, para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Es verdad, Moisés ya lo había intentado, ¿lo recuerdan? Moisés ya había tratado de liberar al pueblo de Israel, pero en sus propias fuerzas. Porque Moisés creyó que era suficiente con el poder que tenía. Moisés creyó que era con la autoridad que tenía o con el reconocimiento por ser un príncipe en Egipto, por haber crecido en el palacio de Faraón. Pero no es así. Moisés trató de hacerlo en sus propias fuerzas y se dio cuenta de que no podía. Moisés reconoció que no podía. Moisés reconoció que él no era nadie. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie yo no puedo hacerlo. Pero justamente esa era la respuesta que estaba esperando Dios. Esa era la respuesta que estaba esperando Dios de Moisés. Que se reconociera como un incapaz. Porque miremos que Dios no trata de subirle el ánimo a Moisés. Dios no trata de hacerle creer a Moisés que él es un campeón, que él puede hacerlo. No le da ánimo para cobrar fuerzas y hacerlo. Ante el reconocimiento de Moisés de que no es nadie y que él es incapaz de hacerlo, Dios le contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este mismo monte. ¿Qué le respondió Dios? Yo estaré contigo. Es verdad. Dios no trató de aclararle esa mala idea a Moisés de que no era nadie. No, si tú sí eres alguien, tú puedes, ánimo campeón, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Ese no es el Dios que vemos en la Biblia. Dios está esperando usar a alguien que reconoce que no es nadie. Moisés reconoce su incapacidad. Por lo tanto,
Dios le dice, yo estaré contigo. Es que era Dios quien iba a liberar al pueblo de Israel. Es que siempre ha sido un plan de Dios. Y Moisés antes no lo reconoció así. Él creyó que podía hacerlo en sus propias fuerzas. Pero no esa es la manera del hombre. Nunca ha sido a la manera del hombre hasta esta parte de la historia. Siempre ha sido a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es un Moisés, pastor de ovejas, que ha sido pastor de ovejas alrededor de 40 años, que salió muy mal de Egipto, pero que ahora iba a ir enviado por Dios, por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esta vez Moisés se presenta ante Faraón como todo un representante del Dios verdadero, ¿sí? Un representante de Dios. Era Dios quien lo iba a liberar. Miremos, avancemos un poco en el capítulo, miremos el capítulo 5, versículos 1 y 2. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón era el hermano de Moisés quien se iba a encontrar con él en Egipto. Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Moisés tiene muy claro que él es un enviado por Dios y que es el mensaje de Dios el que iba a llevar, el que él iba a llevar a Faraón. Y cuando se presenta de parte de Dios, así lo dice: el Señor Dios de Israel te manda a decir. Pero ¿cuál es la respuesta de Faraón? Miremos la respuesta de Faraón. Versículo 2. Ah, sí, replicó el Faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. ¿Qué respuesta la de Faraón? Cuando Moisés le dice, el Señor te manda a decir, la respuesta inmediata de Faraón es, ¿y quién es ese Señor? ¿Sí? Yo no lo conozco, ¿sí? Yo a ese Dios no lo conozco, no me interesa. Es más, ni lo conozco, ni tengo por qué obedecerlo, no lo voy a obedecer. No lo conoce. El problema es que no lo conoce. Bueno, lo va a conocer. Miremos el capítulo 7. Capítulo 7, versículos 17 y 18. Capítulo 7, versículos 17 al 18. Dice así: por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Ja, es la respuesta de Dios. ¿No me conoce? Me va a conocer. Con esto te voy a demostrar que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. ¿Sí? Moisés le está hablando a Faraón. ¿Sí? Con esta vara el río Nilo se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará, y los egipcios no podrán beber el agua del Nilo. ¿Qué hizo Dios? Envió una plaga. No me conoce, me va a conocer. E inmediatamente envió una plaga con la cual convirtió el río Nilo, lo llenó de sangre, ¿sí? Se convirtió en sangre. Y dice que todos los peces del Nilo comenzaron a morirse y el río comenzó a apestar, ¿sí? Comenzó a apestar. Faraón se negó a dejar ir al pueblo israelita y Dios dijo, ¿ah, sí? Bueno, capítulo 8, miremos el capítulo 8, versículos 5 y 6. Capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice así: luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las aguas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Dios estaba mandando una segunda plaga, la plaga de las ranas. Habíamos visto la primera plaga que era la plaga de sangre y ahora vemos una plaga de ranas. Y aunque
Aunque Faraón, miren el versículo 8, qué interesante. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó el faraón: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Dice que Moisés respondió: tú fija la hora, dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente, entonces tú y tu casa y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho, entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y tus casas, y tus funcionarios y tu gente, y quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al Faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó la tierra. Miren el versículo 15, qué interesante. Pero cuando el Faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor había dicho. Qué interesante ver la respuesta de Faraón. En el momento en que Faraón le llegó la plaga, temió, suplicó de que le quitaran la plaga. Pero cuando la plaga fue quitada, él no reconoció que el Señor era Dios. No quiso obedecerlo, no quiso responder a su petición. Se negó a creer en Dios, se negó a confiar en Dios, se negó a temer a Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Vemos un hombre que temió a la plaga, que no quiso la plaga, que rogó porque la plaga se quitara, pero no a quien había enviado la plaga. Qué interesante, ¿no? No quería la plaga, rogó para que la plaga se le quitara. O sea, su temor estaba en la plaga, no a quien había enviado la plaga, que era Dios. Eso era lo que pedía Dios, que temiera a Él, no a la plaga. La plaga Dios la podía poner y la podía quitar, la podía mandar y la podía alejar. Pero Faraón no lo hizo así. Faraón temió a la plaga, pero no temió a quien envió la plaga. Porque Dios fue quien envió la plaga. Porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano, porque nada se sale de sus manos. Pero Faraón no quiso creer en Dios, no quiso temer a Dios y se negó a hacer lo que Dios mandaba. Pues bien, Dios envió otra plaga. Miremos el versículo 16 y 17. Dice así: así que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Dios envía otra plaga, pero así todo, Faraón se niega a obedecer a Dios. Faraón se niega a temer a Dios, se niega a hacer lo que Dios mandaba. Pues bien, Dios envió otra plaga. Manda una cuarta plaga. Miremos la cuarta plaga, versículo 20. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del Faraón cuando baje al río y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez, ojo, esto es importante, esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Dice, allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. ¿Pero dónde no hubo moscas? En la tierra de Gosén, donde habitaban los descendientes de Israel. Allí no hubo.
Dios estaba mostrando no solamente su poder, sino la preferencia o la elección que había hecho por el pueblo de Israel, por los descendientes de Israel. Dios se identificó como el Dios de este pueblo y las plagas venían encima de Faraón y sus funcionarios, sobre todo los egipcios. Pero así todo, Faraón se negaba a obedecer a Dios. Pues bien, Dios envía otra plaga. Versículo 6 del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Dice así: así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a averiguar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así, el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. ¿Qué ocurrió? Bueno, Dios advirtió que iba a matar a todo el ganado de los egipcios si Faraón se negaba a dejar salir a los israelitas. Y así fue. Faraón se negó y Dios mató todo el ganado de los egipcios. Es más, Faraón nos dice que fue a percatarse si los animales, el ganado de los egipcios no había muerto. Y así fue. Los egipcios no habían perdido ni un solo animal del ganado. ¿Sí? Entonces, vemos cómo los israelitas, los egipcios no, los israelitas, ¿sí? Vimos cómo los israelitas no perdieron ni un solo animal de su ganado. Fueron los egipcios quienes perdieron, ¿sí? Fueron los egipcios quienes recibieron el juicio de Dios. Y Dios hizo una excepción con su pueblo Israel. Entonces, nos dice, increíblemente, Faraón sigue negándose a dejar salir al pueblo de Israel, ¿sí? Nada, se niega a obedecer a Dios. Pues bien, Dios envía una séptima plaga. Miremos el capítulo 9, más adelantico, el versículo 23, ¿sí? Miremos el versículo 23. Dice así: así que Moisés levantó su vara al cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la tierra de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto: personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Dios sigue mostrando no solamente su poder, sino su preferencia por su pueblo y su cuidado especial con su pueblo o por su pueblo. Pero al ver Faraón, inclusive, aún al ver cómo su tierra iba siendo destruida por Dios y Dios envía una plaga de granizo que en el campo abierto acabó con personas, animales, plantas, que hasta los árboles quedaron destruidos. Pero Faraón se niega a obedecer a Dios. Faraón no va a ceder, se niega a obedecer a Dios, se niega a hacer lo que Dios le había mandado, se niega a hacer lo que el Señor Dios había mandado. Pues bien, envía otra plaga. Miremos la octava plaga. Capítulo 10, miremos ahí el capítulo 10, versículos 13 al 15. Capítulo 10, versículos del 13 al 15. Dice así: Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día, y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído langostas, ¿sí? No langostas como las que encontramos en el mar, ¿no? Estas langostas es lo que se conoce como grillos, chapulines, saltamontes, ¿sí? Pero de un tamaño considerable. Pues, ¿qué pasó con estos animales? Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en toda la historia de Egipto y jamás hubo otra igual. ¿Qué hizo esta plaga? Pues las langostas, versículo 15, cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra.
devoraron, ojo aquí, devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Se había quedado alguito de cosecha con el granizo, pues nos dice que el Señor envió una octava plaga de langostas en las que acabó con todo lo que había quedado, ¿sí? Las langostas devoraron todo, era literalmente una plaga, ¿sí? Animales, bichos, saltamontes, grillos o langostas devoraron todas las plantas, frutos, plantas, hojas, no quedó absolutamente nada. Pero Faraón se negaba a dejar salir a los israelitas. Pues bien, Dios envía otra plaga. Capítulo 10, versículo 21. Dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hasta el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Fueron 3 días de densa oscuridad. Miren que la oscuridad era tan densa que dice que casi que se podía palpar. El versículo 23 nos dice: durante todo ese tiempo las personas no pudieron moverse unas a otras, no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Dios, esta plaga que envía de oscuridad, nos dice que es como si hubiera apagado el sol, ¿sí? Había tanta oscuridad que dice que ni siquiera se podían ver unos a otros. Les tocó quedarse en donde estaban durante 3 días enteros. Y cuando la oscuridad se fue, o cuando volvió la luz, que nos dice inclusive que en la tierra de Gosén no faltó la luz, porque Dios lo estaba identificando como su pueblo, ¿sí? Ese era el pueblo de él, era su pueblo, y Dios era el Dios de este pueblo. Nos dice que cuando termina la oscuridad, cuando viene nuevamente la luz, nos dice en el versículo 24, que finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Y miren la respuesta tan interesante que le hace el faraón. Le dice en el versículo 28, lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Faraón se negó, ¿sí? Y prácticamente estaba diciendo: no me importa qué más haga el Dios, no me importa cómo muestre Dios su poder, no me importa qué otra plaga envíe. Si vuelves aquí, te mato, ¿sí? Aléjate de mí, lárgate, ¿sí? Él no iba a dejar ir a nadie. ¿Y qué le respondió Moisés? Muy bien, respondió Moisés: nunca más volveré a verte. Nunca más volveré a verte. Moisés dijo: listo. Si así prefieres, así va a ser. ¿Sí? Faraón se negaba a obedecer a Dios. Y Moisés accedió y dijo: está bien, no voy a volver a insistir. ¿Sí? Pero Dios no había acabado su plan. ¿Sí? Dios, tal como dice que va a hacer, lo hace. Tal como promete, lo cumple. Y es importante hasta aquí. Y es algo que vamos a ir meditando hasta el día de mañana, que nos va a servir estos puntos de la historia, los que voy a mencionar. Y recordemos que en el Edén, con Adán y Eva, Dios proveyó un sacrificio para cubrirlos, ¿sí? El sacrificio de un animal inocente. Con Abel fue aceptado al ofrecer una ofrenda a la manera de Dios. Fe, sacrificio y sangre. Con Noé, Dios provee un plan de salvación, el arca, la cual tenía una puerta, una sola puerta.
y quien quisiera salvarse debía entrar por esa puerta. Y con Abraham e Isaac vimos cómo Dios proveyó un cordero sustituto que muriera en lugar de Isaac, su único hijo, ¿sí? Su primogénito, su primer hijo, su único hijo. Dios proveyó un cordero sustituto para que muriera en lugar de Isaac. Entonces eso es importante recordarlo para lo que vamos a ver el día de mañana. Quedamos meditando en eso. Lo invito a que usted lea las partes que no leímos. No es que queramos evitar algo. Usted tiene su Biblia, esto es lo único que estamos leyendo. Usted tiene la oportunidad de leer las partes que no estamos leyendo por tema de tiempo. Pero usted lo tiene ahí, de verdad lo invito a que complete la historia, las partes que faltan, que no leemos, y que pueda entender de una mejor manera lo que estamos haciendo. Sin embargo, les recuerdo que los puntos, las partes de la historia que estamos mencionando nos sirven para entender la historia. Una sola historia que encontramos aquí en la Biblia, y es una sola historia que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, pero al final es una sola historia y se va desarrollando. La hemos ido desarrollando en compañía. Es un gusto haber tenido un espacio más, una noche más en la que hayamos podido compartir. De verdad, un gran abrazo para las personas que nos están viendo en vivo y que pueden ir dejando sus comentarios. Para las personas que nos van a ver más adelante porque no pudieron conectarse por alguna razón en este momento, les recordamos que lo van a poder encontrar ahí en el grupo de comunidad Betel de Cali, ¿sí? Yo sé que hay algunas personas que los están viendo porque algún conocido o algún amigo o algún familiar los está compartiendo en su muro, ¿sí? Entonces, si sabemos que así está ocurriendo, entonces las personas que están en el grupo de comunidad Betel de Cali, los invitamos a que lo compartan para que este estudio sea de provecho para otras personas, ¿sí? Y si alguna persona lo está viendo así, de pronto un familiar, un amigo lo compartió, pues evite que de pronto lo deje de ver porque esta persona lo deje de compartir, algún día se le olvide compartirlo, ingrese al grupo de comunidad Betel de Cali, ahí está el nombre arribita del video, de la transmisión, ingrese ahí y ahí va a poder encontrar todos los videos. Nos estamos reuniendo todos los días a las 7 de la noche con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Y si ustedes tienen alguna pregunta en los comentarios pueden dejarla. Y pueden aún responder. Si dejan alguna pregunta y usted sabe la respuesta, lo animo a que la responda, ¿sí? De esta manera todos hacemos parte del estudio. Antes de despedirnos, quiero aclarar algo. Nos vamos a reunir hasta el viernes, ¿sí? Lo vamos a hacer de lunes a viernes. Hemos entendido de alguna manera que, pues de alguna manera, lo que es sábado y domingo se tornan más familiares, aunque estamos pasando todo el tiempo en familia. El sábado en la noche tiende a ser un poquito más especial, son momentos en los que sacamos tiempo para ver de pronto una película, para pasar un rato más en familia. Entendemos que hay personas que están trabajando por internet, entonces de lunes a viernes es completamente laboral, entonces lo que es fin de semana pues se torna más familiar, lo hemos entendido así. Igual nosotros también disponemos de este tiempo familiar, entonces hemos decidido tener el estudio de lunes a viernes, ¿sí? Desde hoy lo voy anunciando, mañana y el viernes lo voy a anunciar, ¿sí? Pero desde ahorita para que nos vayamos programando. Entonces, esto ha sido un placer, ha sido un gusto volver a compartir una noche más con ustedes, que hayamos podido compartir este tiempo. Un gran abrazo para la iglesia, para nuestra familia, para amigos, y un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.